Muchas gracias. Oh, muchas gracias. Pues como dice Gloriana, he tenido el privilegio de estar ya pues varios años aquí. Es una lástima que sigamos todavía con la pandemia y que todavía no podamos vernos en persona, pero estos medios electrónicos maravillosos pues nos permiten sustituirlo de una manera bastante buena, ¿no? Que antes no contábamos con esto. Voy a compartir mi pantalla. Necesito compartir mi pantalla, pero me tienen que habilitar para que pueda hacerlo. Eh, para hablarles, pues justo como ya dijo, del método científico, yo creo que ahorita hay pocas cosas que sean tan importantes para el mundo entero, ahora sí, sin exagerar, como la ciencia, ¿no? Y la fuerza de la ciencia, su poderío, pues en gran parte se deriva del método que sigue. Pero sí voy a necesitar que me permitan compartir mi pantalla. No sé quién me pueda habilitar, porque todavía no la puedo compartir. Martín, ahora no sé si, vamos a ver. Dice que el anfitrión ha desactivado compartir. Ya está. Ya, A ver, díganme perfecto. si se ve bien mi pantalla, si llena todo el cuadro. Ahí se ve, pero se ven las diapositivas siguientes Ok, abajo. ok, entonces no. Un segundo. A ver. Ah, Déjenme, me salgo de esto. Es que tiene una vista para conferencia, pero creo que no funcionó. A ver, ahora sí. Era un experimento, pero no funcionó. Bueno, aquí está el título de mi charla. Eh, bueno, ya les dijeron que yo trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, y soy miembro de nuestra Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica. Eh, entonces, bueno, pues si voy a hablar de ciencia, me parece que puede uno empezar rápidamente mencionando, bueno, ¿por qué la ciencia, no? ¿Por qué nos importa tanto la ciencia? Y yo podría decir muchas cosas, así hablar de la visión que teníamos del universo hace unos cuantos siglos, como se ve aquí en este grabado, donde se pensaba que el universo era pues muy pequeño, muy ordenado y que tenía un límite y fuera de eso estaba lo desconocido. Y compararla con la visión moderna que tenemos hoy. Pero pues creo que ahorita la pandemia que estamos viviendo, esta pues verdadera crisis mundial, hace que salgan sobrando todos estos ejemplos, ¿no? Es muy claro que estamos viviendo un fenómeno, pues, de esos que pasan una vez en la vida, espero yo, ¿no? Espero que no nos vuelva a tocar a nadie, eh, pero que sabemos, entendemos lo que está pasando y podemos vislumbrar la solución a esta crisis, pues en gran parte gracias a la ciencia, en particular gracias a las vacunas que se están este, eh, administrando, ¿no? A la población de los diversos países. Entonces, sabemos que la ciencia es algo muy importante, pero en este año y medio que ha pasado, ha sido más claro que nunca, ¿no? Y una de las cosas por las que creo que vale la pena hablar del método científico y de la cultura científica en general es porque la gente normalmente en todos los países, no solo en nuestros países latinoamericanos o centroamericanos, sino en todo el mundo, todavía no incorpora una cultura científica como parte de su cultura general. Por ejemplo, la imagen que tenemos de los científicos, ¿no? A los niños les proyectan una imagen de los científicos pues muy estereotipada. Por cierto que me puse especialmente mi camiseta de científico loco aquí de Dexter, no sé si la alcanzan a ver, para dar esta charla, ¿no? Porque es el niño científico. Pero si se fijan, siempre los científicos de estas caricaturas y de los materiales para niños son personajes medio locos y siempre son inventores, no son realmente científicos. Después ya estaba más moderna esta caricatura con el doctor Doofenshmirtz,
Y ahora ya el que está de moda en este momento es otro científico loco que más bien es un inventor, ¿no? Es un señor que inventa cosas, que es Rick Sánchez. Entonces, esta es una imagen que puede ser muy divertida, puede ser positiva, pero no es realista porque los científicos no somos inventores y no podemos inventar un aparato o una sustancia en un momento, ¿no? Y para los más grandes, en los medios de comunicación, en los medios de entretenimiento, se presenta una imagen de un científico que ya no es un inventor loco de caricatura, pero sí es una imagen muy estereotipada. Por ejemplo, Albert Einstein, el gran físico, ¿no? Se convirtió en un estereotipo porque era el típico viejito despeinado, de pelo blanco, distraído, bonachón y muy sabio, ¿no? Que por cierto, cuando Einstein hizo sus grandes descubrimientos en el año de 1905, no era un viejito, era un joven y se vestía muy elegante. Pero bueno, la imagen que se nos quedó ya es de su vejez, aunque no era tan serio como lo ponen siempre. Pero todos los científicos que vemos en todos lados, en caricaturas, en cine, en televisión, en novelas, son una copia de Einstein. Siempre son de pelo blanco, despeinados, viejitos. O bien el otro estereotipo que pues es un poco más moderno, aunque ya falleció, es el otro físico grandioso, Stephen Hawking, ¿no? Que pues no era un viejito de pelo blanco, pero era una persona que padecía una enfermedad que lo recluyó en una silla de ruedas, que no podía mover su cuerpo. Aquí todavía podía mover el brazo, después ya no podía mover pues casi más que los músculos de la cara. eh, y aún así se hizo muy famoso, salía hasta en Los Simpsons de vez en cuando. Entonces, la imagen que tiene mucha gente de los científicos es o bien un genio, un loco, un inventor, o por lo menos alguien muy raro, ¿no? Como que no es una persona común y corriente, un científico. Y esto, pues como sabemos, es totalmente falso, ¿no? Hay científicos, pues enormes, ¿no? Como nuestro químico mexicano Mario Molina, que por gran desgracia falleció el año pasado. O ustedes tienen pues a Franklin Chang, ¿no? Que es no solo un científico, sino alguien muy relacionado con la tecnología y que además pues viajó como astronauta, ¿no? Entonces, estas son personas más cercanas, ¿no? A lo que realmente es un científico. Es una persona como cualquier otra que tiene un trabajo, eh, pues que se llama hacer ciencia. Y bueno, también la imagen de qué es la ciencia es una imagen que está muy estereotipada, ¿no? Siempre pensamos en microscopios, en matraces y laboratorios. Eh, entonces, dentro de todo esto, también la imagen que tenemos del método científico es una imagen muy estereotipada. eh, yo no diría que es falsa, pero es muy simplificada, muy sobresimplificada y a veces incompleta, medio distorsionada, digamos. Entonces, de eso es lo que quiero hablar, ¿no? Eh, Siempre nos presentan los pasos del método científico, que suelen ser 5, 6 o 7. Siempre empiezan por la observación, hacer una hipótesis, hacer un experimento, generar una teoría, y si la teoría se comprueba, se vuelve una ley. Más o menos eso es lo que enseñan en todas las escuelas, ¿no? Aunque no todos, porque por ejemplo, Cientec tiene este material que salió hace unos años muy bonito, donde hablaba de observar, preguntarse, planificar, usar instrumentos, buscar fuentes confiables de información, organizar la información, reflexionar con otros, hacer experimentos, pensar, buscar una explicación razonable y como que regresa, ¿no? Entonces, si se fijan, esta es una versión un poco más compleja, más diversa, eh, pero lo normal es que nos quedemos en estas versiones de paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, y siempre al final llega a una conclusión que se puede convertir en una teoría, una ley, ¿no? Eh, y es una versión bastante poco parecida a lo que hacen en realidad los científicos. Incluso aquí hay esta versión un poco más detallada, si se fijan, habla de buscar antecedentes, generarse una pregunta de investigación, formular una posible hipótesis, someter la prueba a través de un diseño de un experimento, realizar el experimento, recuperar los datos, analizar los resultados, evaluarlos, llegar a conclusiones que nos pueden llevar a rechazar la hipótesis, y entonces tendríamos que regresar o a diseñar un mejor experimento o de plano hacer una nueva hipótesis.
Y si se comprueba la hipótesis, podríamos aceptarla, publicar un artículo científico, que es lo que hacen los científicos cuando obtienen resultados. Y si se acepta la hipótesis, alguien más, otro grupo de científicos lo puede repetir, y si se comprueba, pues se puede hablar de una teoría, y si se comprueba mucho más, una ley. Pero aunque está mucho más detallado y más complejo, todavía sigue siendo poco realista, porque parece una serie de pasos que se siguen en un orden fijo y medio mecánico, ¿no? Y eso es lo que no es el método científico, ¿no? No es una serie de pasos fijos que se sigan siempre en el mismo orden, siempre los mismos pasos, y que garanticen llegar a un resultado, como si fuera una receta de cocina, ¿no? No es eso el método científico, porque si lo fuera, pues cualquier persona con simplemente seguir la receta, pues obtendría el resultado. Aunque en realidad tampoco las recetas de cocina son así, ¿no? No basta conseguir los pasos mecánicamente para que salga el platillo. Se necesita algo más para ser un buen cocinero. Eh, yo lo que me gusta es citar al gran físico premio Nobel Richard Feynman, que decía, hablando de que uno piensa que con el sentido común basta para hacer ciencia, y él decía, el primer principio de la ciencia es no engañarte a ti mismo, y tú eres la persona más fácil de engañar, ¿no? Ese es uno de los problemas con el método científico, que no es algo que siga normalmente la lógica de lo que uno esperaría, ¿no? Lo podemos decir de otra manera, la historia de la ciencia es la historia de una larga lucha del ser humano para dejar de engañarse a sí mismo. Y esto es un poco lo que es la clave del método científico. Otra manera, como lo llamamos, es pensamiento crítico, ¿no? Este esfuerzo por no engañarnos a nosotros mismos se llama pensamiento crítico. Por ejemplo, las teorías, digo, perdón, las fake news, ¿no? Las teorías de conspiración que han surgido por el coronavirus y las vacunas, como esta tontería de que en la vacuna le iban a meter a uno un chip 5G para que Microsoft y Bill Gates pudieran seguirnos nuestros movimientos, que aquí se hace burla de eso porque dice que será compatible con Pokémon Go. Bueno, esa es una idea muy tonta que no tiene bases, y que si uno la trata de analizar va a encontrar que no tiene bases, pero para analizarla aplicamos el pensamiento crítico, y nos hacemos preguntas como, ¿cuál es la evidencia de eso que dice la noticia, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos que sustentan, que conectan esa evidencia con la conclusión, digamos, ¿no? ¿Cuál es la fuente de los datos? ¿Es una fuente confiable? ¿Es una universidad que sí existe, que es prestigiosa, con un investigador que es real, que tiene otras publicaciones? ¿O es un nombre que no podemos localizar por ningún lado? ¿Es coherente lo que nos está diciendo con todo el demás conocimiento científico que sabemos que tenemos y que es confiable? Porque si alguien nos dice que descubrió una sustancia que flota porque desafía la gravedad, pues eso va en contra de todo lo que sabemos, ¿no? No existe la antigravedad. Entonces eso nos daría pie para dudar. Hay posibles conflictos de interés entre quienes proponen esto, quienes están difundiendo esto de que las vacunas, no sé qué, serán gente que se opone a las vacunas por razones ideológicas o religiosas, o yo qué sé. A lo mejor van a ganar dinero al propagar estas noticias falsas. Podría ser una broma, porque saben que ahora hay sitios de noticias, pero que son falsas, son de broma, y a veces la gente cree que son ciertas, a veces hasta salen en televisión, porque no se dan cuenta que era una broma, o es una superstición, una creencia esotérica. Entonces, pensamiento crítico es dudar de la información que nos está llegando cuando no coincide con lo que sabemos generalmente, ¿no? Y esta es la clave central del método científico, aplicar el pensamiento crítico. Yo les decía que no basta con el sentido común. El sentido común, que es el menos común de los sentidos, pues nos da una base para distinguir las tonterías de las cosas sensatas. Pero el pensamiento crítico es un refinamiento de ese sentido común para darle más solidez metodológica y tener, digamos, una manera más confiable y más sistemática de dudar para distinguir la información confiable de la que no lo es. Y finalmente, el pensamiento científico es todavía un refinamiento mayor del pensamiento crítico, que lo hace ser mucho más poderoso y mucho más útil para distinguir lo que sí es real
los engaños o de cuando nos engañamos a nosotros mismos, ¿no? Aquí hay una caricaturita muy sencilla, no es tan sencillo aplicar el pensamiento crítico porque a veces uno mismo se puede engañar, ¿no? ¿De dónde viene esta palabra pensamiento crítico? De una palabra griega que era krinein, que quiere decir separar o decidir entre varias cosas, ¿no? Uno diría, bueno, separar o decidir qué, pues decidir qué es confiable y qué no, separar las fake news de las noticias que sí son confiables. O del conocimiento que sí es confiable, ¿no? La pregunta básica del pensamiento crítico es, ¿y cómo lo sabes? ¿Me estás diciendo esto? ¿Y cómo lo sabes? ¿Por qué te tengo que creer? ¿No? ¿Cuáles son las razones para que yo acepte la información o los razonamientos o los argumentos que me estás dando? Pero les digo, es un refinamiento del pensamiento crítico y del sentido común, porque los científicos han ido desarrollando a lo largo de siglos una manera de esforzarse para distinguir lo que sí es de lo que nos gustaría que fuera. Ese es el gran problema de los seres humanos, que a veces queremos creer lo que nos gustaría y aunque la evidencia nos muestre que no es lo que nos gustaría, sino algo que no nos gusta, la rechazamos, ¿no? Eh, entonces, el pensamiento crítico consiste, entre otras muchas cosas, en no dar por buena una información sin saber que la respalda, ¿no? Aunque suene bonito, aunque la persona que nos lo diga sea alguien muy querido, si no sabemos qué respalda esa información, pues no tenemos por qué aceptarla, ¿no? Entonces, esta actitud se le conoce como escepticismo informado, porque no es un escepticismo, no es negarse a creer todo, ¿no? Bueno, no puede uno dudar de todo, pero sí uno puede dudar de las cosas que requieran un poquito digamos que nos hacen dudar de si realmente lo que estamos escuchando es cierto o no lo es. Pero para eso hay que tener cierta información, ¿no? Para no dudar tampoco a lo tonto. Eh, entre otras actitudes que forman parte de este pensamiento crítico, pues es el tener información o buscarla. Por eso es tan importante aprender a buscar fuentes confiables en Internet, el análisis, la reflexión, el aprender a reflexionar, a pensar, ¿no? Que es algo importantísimo que le enseñan ustedes a sus alumnos en las escuelas, aprender a estructurar argumentos, ¿no? Aprender lógica, aprender a debatir, ¿no? El verdadero debate termina no con que uno gana y el otro pierde, sino con que los dos terminan sabiendo más. Eh, y bueno, la creatividad, el compromiso, ¿no? Entre otras cosas. El pensamiento crítico, entre otras cosas, nace de nuestra tendencia a buscar problemas y buscar soluciones para esos problemas, para buscar respuestas a las preguntas, buscar explicaciones a lo que no entendemos. La lógica, como les digo, forma una parte importantísima, porque si uno no puede armar un argumento lógico a partir de la evidencia para llegar a la conclusión que uno está diciendo. O sea, yo tengo esta evidencia, por lo tanto, te aseguro que las vacunas son seguras y son eficaces, ¿no? Bueno, ¿cuál es la evidencia? Pero además, ¿cómo armo el argumento lógico para que esa evidencia me lleve a la conclusión, ¿no? Debe respaldarse con datos, con información, con evidencia, y si lo aplicamos correctamente, nos hace llegar a conclusiones a partir de inferencias o interpretaciones, que son procedimientos lógicos, que nos llevan a darle significado, a darle sentido a los datos o a la información, ¿no? Porque el tener mucha información no basta, hay que interpretarla correctamente para llegar a las conclusiones adecuadas. Por eso la labor de los científicos se parece tanto a la de los detectives. Ambos se basan en evidencia bien confirmada, bien sustentada, argumentación lógica, una forma de autocorrección, de dudar de lo que uno mismo está pensando para ver si no se está equivocando o no se está sesgando, y nos lleva a un conocimiento confiable, ¿no? En el que lo podemos aplicar y nos puede llevar a soluciones. El doctor House también era una especie de Sherlock Holmes de la medicina, ¿no? Aplicaba este método que finalmente tenía mucho de prueba y error, pero una prueba y error basada en conocimiento, basada en la lógica y en la evidencia que se puede comprobar, ¿no? Por eso es muy importante en estos esquemitas del método científico que ponen que a veces se tiene uno que regresar si la evidencia no coincide con lo que esperamos y entonces modificar nuestra hipótesis de acuerdo a esa evidencia.
no ignorar la evidencia, que es lo más anticientífico que puede ocurrir. Aquí tengo un ejemplo muy sencillo, ¿no? De pensamiento crítico y pensamiento científico, ¿no? Tenemos esta tostadora y vemos que el pan no se tuesta. Entonces, esa es la observación. Ahí hay un problema a resolver. Y entonces la pregunta que sería, en este caso, la pregunta de investigación, ¿por qué no tuesta el tostador? Y entonces, pues, aventuramos una posible explicación, una hipótesis. A lo mejor el enchufe no sirve, no tiene electricidad. ¿Qué hago? Pues hacer una predicción, ¿no? Si conecto el tostador en otro enchufe que sí funcione, pues ya debería funcionar. Hago el experimento, hago la prueba de mi predicción y veo el resultado. Si el tostador ya tuesta, pues tuve razón en mi hipótesis y bueno, podría venir la siguiente pregunta de investigación: ¿por qué no funciona el enchufe? Pero si lo conecto en otro enchufe y sigue sin tostar, entonces tengo que hacer una nueva hipótesis, buscar una nueva explicación. A lo mejor es el tostador el que tiene un alambre roto, ¿no? Es un ejemplo muy, muy básico, pero nos muestra un poquito esa conjunción de evidencia, lógica, preguntas, argumentación, y para llegar a soluciones, ¿no? Eh, el, Perdón, el- el un propio... minutito, Martín, perdón, nada Ah, más para, hay que te voy a anunciar, sí. interrumpir, te voy a anunciar el código de esta charla. Es el 164W. Lo repito de nuevo, 164W. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Les hablaba yo hace rato de Richard Feynman, el famoso premio Nobel, que era un hombre fantástico. Él decía, el método científico es primero hacer una hipótesis para explicar un problema, luego calcular mediante las matemáticas, la física, la teoría, cuáles serían las consecuencias de esta suposición, que es lo que hacen mucho los físicos con sus fórmulas y sus modelos matemáticos. Luego hacer el experimento y medir y ver si los resultados del experimento coinciden con la predicción matemática, ¿no? O de computadora. Y si coinciden, pues entonces nuestra hipótesis es correcta. Y si no coinciden, pues hay que volver a empezar, ¿no? Esto es muy, muy pensando en la física, pero es una manera de ver el método científico, ¿no? Aquí está este niño, trata de meter esta cosa cuadrada en el hoyo redondo y no entra, y luego pues prueba en otro hoyo y pues sí entra, ¿no? Finalmente, en la base del método científico está también la prueba y error, ¿no? El hacer prueba y error, pero una prueba y error sistemáticas, como puse aquí, ¿no? No es prueba y error así desordenadamente, sino sistemática, ordenadamente, ¿no? Aquí me gusta este dibujito del lápiz porque es la prueba y el error, ¿no? Y volverlo a intentar de nuevo. Y en esta caricatura, que es muy, muy graciosa para mí, nos muestra lo que tenemos de especial los científicos, ¿no? Una persona llega, ve una palanca, la jala y le da un toque eléctrico. Y entonces una persona normal dice, no, pues ya no debo volver a jalar la palanca. ¿Qué hace un científico? Dice, me pregunto si volverá a pasar siempre que la jale y la vuelve a jalar, ¿no? Eso es el espíritu científico que a veces nos mete en muchos problemas, sobre todo cuando no estamos en el laboratorio. Pero no basta con eso, la ciencia es mucho más compleja de como nos la pintan en la escuela, como les digo, porque los pasos del método científico sí son correctos, los pasos, más o menos pasos, como lo queramos dividir, pero no siempre se siguen en el mismo orden. A veces antes de la observación ya tenemos la hipótesis, o a veces tenemos los resultados primero y decimos estos resultados qué son, y buscamos observaciones o hipótesis que le ajusten esos resultados, ¿no? Entonces a veces es muy desordenado, pero cuando reportan los científicos en los artículos sus resultados, los ponen ordenaditos. Por otro lado, no siempre se hacen experimentos. Hay áreas como la astronomía o la evolución o las ciencias sociales en que es muy difícil hacer experimentos. Imagínense hacer experimentos con seres humanos a ver si las teorías económicas funcionan o no. Bueno, eso es lo que hacen los economistas, pero no le digan a nadie. No siempre se usan matemáticas, ¿no? Hay muchas áreas de la biología o de la historia o de otras ciencias que no se matematizan, aunque la mayoría de las ciencias sí usan mucho las matemáticas.
Y por supuesto, no siempre se llega a leyes, eso viene mucho de la física. La biología no tiene leyes más que las leyes de Mendel, que no son leyes que se cumplen siempre. La química tiene también muy pocas leyes, entonces esta idea de que siempre se lleva a teorías y leyes es básicamente una exageración. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Que no hay un método científico, que los científicos trabajan desordenadamente? No. Quiere decir que el método científico, como dice aquí el doctor Rui Pérez Tamayo, un médico mexicano que le ha reflexionado mucho al tema de la ciencia, él dice, el método científico concebido como una receta que aplicada a cualquier problema garantiza su solución, realmente no existe. Pero tampoco puede negarse que la mayor parte de los investigadores trabajan de acuerdo con ciertas reglas generales que a través de la experiencia han demostrado ser útiles, ¿no? Y esto muchas veces varía de disciplina a disciplina. Eh, pero ya acercándome para terminar, quiero decirles algo muy importante, que la ciencia no termina en un laboratorio. Bueno, hay ciencias que no tienen ni siquiera laboratorio, como las matemáticas, ¿no? Pero eh, además de hacer el experimento, obtener los datos, llegar a las conclusiones y todo eso, también hay una parte del control de calidad en ciencia, que es lo que garantiza el rigor científico, ¿no? Y la confianza que le podemos tener al conocimiento científico. La ciencia tiene mecanismos de control de calidad y de autocorrección. El doctor Isaac Asimov, un gran bioquímico que además fue un gran escritor de ciencia ficción, resumía el método científico de esta manera. Él decía, primero hay que tener datos sobre la naturaleza a través de la observación o la experimentación. Luego hay que organizar esos datos, ordenarlos, analizarlos. Luego derivar a partir de esos datos principios que expliquen lo que observamos. Pero lo importante, el último paso, comunicar el conocimiento en forma libre y cooperativa a los demás científicos. Y esta es la parte que ya no se hace en el laboratorio y que constituye el control de calidad de la ciencia. Los científicos siempre están explicando sus resultados y sus experimentos a sus colegas y a sus maestros y a los colegas de otros países. Aquí en un congreso está esta muchacha que tiene aquí sus resultados, explicando lo que hizo en su trabajo de maestría o de doctorado a otros estudiantes que la van a cuestionar y le van a hacer preguntas y a lo mejor le van a hacerse dar cuenta de que se equivocó. Pero además los científicos después, cuando ya están bien sólidos sus resultados, los mandan a revistas científicas arbitradas, internacionales, que a su vez los van a publicar. Pero antes de publicarlo, las revistas lo someten a una revisión que se llama revisión por pares o revisión por colegas o peer review en inglés, que es un proceso muy estricto de revisión que incluso lo comparan así con una carrera de obstáculos, porque es muy difícil que una revista le acepte a un científico su artículo científico, ¿no? Consta de que, bueno, la revisión por pares es que el científico descubre algo, escribe su artículo, lo manda a la revista y el editor lo manda a varios árbitros. ¿Quiénes son los árbitros? Son otros científicos expertos en esa misma área que van a buscar todos los posibles problemas que pudiera tener el artículo, ¿no? Aquí se ve un poquito en este esquema, les voy a enseñar así, les voy a decir rápidamente, el artículo lo manda el autor, la revista lo manda a los revisores. ¿Y qué hacen los revisores? Ven si los argumentos son lógicos, si hay errores, si cumple con los estándares, si la manera como se recolectaron los datos es válida, si el conocimiento que se está presentando es nuevo, si es conocimiento significativo, en fin, muchas cosas, ¿no? Y lo más frecuente es que se rechacen los manuscritos o que se les pidan correcciones. O bueno, si está muy bien escrito, pues se le aceptan. Y solo cuando es aceptado el artículo se puede confiar en que es conocimiento científico confiable. Por eso, ese proceso tan riguroso de revisión por pares es lo que garantiza la calidad de la ciencia. Y aún ya publicado, se sigue revisando y a veces hay que retirar artículos que después se descubre que tenían errores, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la visión que quería darles del método científico. Y volvamos a la realidad ya para terminar, ¿no? ¿Qué estamos viviendo ahorita? Pues la era del coronavirus y la era de la ciencia, porque nos estamos dando cuenta en todos los países que si no tuviéramos ciencia, estaríamos mucho peor ante esta pandemia, no tendríamos las vacunas que ya se están aplicando pues prácticamente en todos los países y no vislumbraríamos el final de ese túnel tan largo, más largo de lo que nunca hubiéramos pensado, pero que ya vemos ahí la salida. Si no es este año, esperamos que
que el año siguiente. ¿Por qué confiamos en las vacunas? Porque se hacen utilizando el método científico. Se hacen ensayos clínicos controlados con grupos grandes de pacientes a los que se les aplica o bien la vacuna o bien un placebo, ¿no? Que se llama el grupo de control. Se hace un análisis estadístico de los resultados y entonces podemos saber si una vacuna funciona porque cura más al grupo que se le aplicó la vacuna que a los del grupo que solo se les aplicó agua destilada o un placebo. Y es lo contrario a eso de que pues a mi tía le funcionó, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahorita con muchos tratamientos como el dióxido de cloro y otras cosas peligrosas que se están recomendando contra el coronavirus. Aquí está un poquito el esquema de cómo se divide en dos el grupo de personas en las que se va a hacer el ensayo clínico. Se hacen diferentes fases. Primero, como ustedes ya saben, ¿no? Probablemente primero para ver si no causa daños, efectos imprevistos, después para ver si tiene cierta eficacia y luego ya para medir qué tanta es esa eficacia. En el caso de las vacunas, se aceleró el método del ensayo clínico porque estamos en una emergencia y se están autorizando vacunas todavía cuando la fase 3 no se ha terminado por completo, pero ya tenemos suficiente información para confiar en que las vacunas son seguras y eficaces, ¿no? Eh, entonces, este rigor científico es lo que nos hace confiar, por ejemplo, en las vacunas. Y por ese mismo rigor científico es que no tenemos ningún remedio contra el coronavirus. No hay algo que yo me pueda tomar y me cure cuando estoy infectado, porque lo que se ha probado no ha funcionado, ¿no? A diferencia de lo que pasa con el virus de la influenza. Bueno, con eso termino, pero les voy a dejar dos mensajes finales rapidísimo. Uno, que hay que impulsar a las mujeres, a las niñas, para que se acerquen a la ciencia, para que hagan experimentos y para que sueñen con ser investigadoras, científicas, biólogas, exploradoras, astrónomas. No podemos seguir dejando a las niñas detrás, ¿no? Hay muchas más hombres que mujeres en la ciencia y hay que impulsar a las niñas para que se llegue a un equilibrio. Y el otro mensaje, pues es una portada de una revista que salió aquí en México que dice, México necesita ciencia, ciencia y más ciencia. Y por supuesto, pues yo diría, Costa Rica y cualquier país del mundo necesita ciencia, ciencia y más ciencia. Con eso termino, les agradezco mucho y a ver si queda tiempo para nuestras preguntas. Dejo de compartir mi pantalla. Bueno, para iniciar el proceso de las preguntas, entiendo que puede ser que hayan varias y que no hayan, pero en cualquier caso se hará la pregunta en el chat y se pondrá el correo al lado para que en el caso de que no dé el tiempo para responder, se puedan responder mediante el correo. Voy a permitirme poner mi propio correo para que si alguien quiere tener acceso a la presentación que utilicé, me la puede pedir y con todo gusto le mando el link para que pueda bajar mi presentación. Ahí lo puse ya en el chat. Bueno, como nadie tiene preguntas, yo haré una pregunta como para una duda personal. Em, para desmentir ciertas cosas que no usan pensamiento crítico, igual se usaría el proceso científico, como si algo no usa un pensamiento pues muy real, como el de la vacuna, o sea, ir contra la vacunación, igual se iría por un proceso científico para desmentir algo así. Claro, bueno, el gran problema de quienes aceptan este tipo de teorías de conspiración, como los de los antivacunas, es que de alguna manera siguen en cierto modo el pensamiento, el método científico, ¿no? Pero se quedan a nivel individual, ¿no? Es decir, ellos creen que buscaron información que consideran confiables, ellos hacen sus razonamientos y llegan a ciertas conclusiones, pero no las discuten ni las someten a la crítica de personas preparadas, ¿no? En ese campo
sino que más bien buscan gente que esté de acuerdo con ellos. Entonces se acaban formando grupitos de pura gente que está todos de acuerdo con la teoría de conspiración y nadie que la critique. Entonces, lo que hacen esos pequeños grupos de creyentes en teorías de conspiración es que se autoengañan y empiezan a reforzar su autoengaño y se van convenciendo más y más y más porque nunca lo someten a crítica. La crítica es la parte colectiva de la ciencia, ¿no? Si estamos solos, es muy fácil autoengañarnos. Por eso la ciencia hoy es una actividad eminentemente, indispensablemente colectiva. Ay, de repente ya hay muchos mensajes. Sí, por efectividad del orden, mejor las leo. Muy bien. Entonces, la primera pregunta sería de Adrián Méndez González y viene siendo, ahora en tiempo de la posverdad y fake news, ¿qué tan importante se hace la sensibilización científica, objetiva y el método científico en los currículos escolares? Pues yo diría que más importantes que nunca, ¿no? Porque efectivamente, aparte de la pandemia de coronavirus, estamos viviendo la famosa infodemia, ¿no? Es decir, la circulación masiva de desinformación o de fake news o de información falsa que va construyendo una realidad alternativa, ¿no? Una posverdad en que vivimos en manos de una conspiración que nos manipula, etcétera. Probablemente debido a que existe algo que nunca había existido en la historia de la humanidad, que es Internet y las redes sociales, ¿no? Que nos permiten comunicarnos con cualquier persona del mundo instantáneamente, prácticamente gratis, y que permiten que cualquier información se vuelva viral, ¿no? Y no hay filtros en Internet y en las redes sociales, como sí los hay en la televisión, en la radio, en las revistas, en los periódicos, en las editoriales de libros. No se puede publicar cualquier cosa, pero en las redes sociales sí. Entonces esto ha fomentado esta pandemia de desinformación, pero el pensamiento crítico y el método científico nos dan buenas armas para combatir esta desinformación, pero tenemos que enseñárselo a nuestros jóvenes. Perfecto. La siguiente pregunta es de, bueno, Miss Cordero para mí, viene siendo, ¿qué se debe cambiar en la formación docente para que tengan las habilidades necesarias para guiar a los estudiantes en el desarrollo del pensamiento crítico? Bueno, yo no puedo hablar de Costa Rica porque no conozco realmente la formación docente. Lo que les puedo decir es que yo envidio esfuerzos como este congreso, como este CONCITES que lleva 21 años nada menos, pues justamente ofreciéndoles a los docentes de Costa Rica pues este tipo de materiales y de charlas que les ayudan a tener información científica, a tener pensamiento crítico y científico, a tener argumentos, a ejercitar y a compartir con sus alumnos estas herramientas, estos talleres, ¿no? Costa Rica es un país muy pequeño comparado con el mío. Probablemente sería imposible en México hacer un congreso así que llegara a un porcentaje importante de maestros, pero sería muy bueno que alguien aquí en México hiciera esfuerzos como este, ¿no? Yo creo que tienen más herramientas en general los profesores costarricenses que los profesores mexicanos, pero me parece que ahí va el rumbo de la respuesta correcta. Bueno, muchas gracias por su excelente presentación. Em, no, no veo que haya más preguntas en el chat, em, pero bueno, que si los participantes pueden llenar la encuesta de calidad con el código que se mencionó antes. Y sí, muchas gracias por estar acá. Tal vez una cosita más y voy a interrumpir. Sí, Para vamos. terminar, una de las cosas que dijo Martín, que es muy importante, es que en ahora que tenemos internet, nuestro navegador aprende qué son las cosas que buscamos y nos va a dar aquello que buscamos. Eso es tan impresionante porque nosotros podemos hacer el experimento con otra persona y buscar cosas y nos va a salir totalmente diferente y nos va a salir cada vez más aquello que siempre buscamos. Entonces es tan fácil meterse en una comunidad de pensamiento similar y sea errónea o no. Digamos, yo meto mucho de las fuentes confiables dentro de lo que yo busco, entonces me salen fuentes confiables, fuentes primarias de las universidades, de los institutos, de esto y el otro. Pero he hecho este experimento con otras personas y salen
lo que ellos buscan, porque la inteligencia del buscador ya te está seleccionando todo aquello que ves muy a menudo, ¿verdad? Entonces te va dirigiendo por un camino muy angosto. Es muy interesante esto y es parte de la razón por la cual también es muy difícil salir de los fake news. Totalmente de acuerdo. Por eso vale mucho la pena conocer y estar en contacto con gente que piense distinto, ¿no? Aunque sea para que no se nos olvide aplicar el pensamiento crítico y leer también fuentes que sí tengan filtros, ¿no? Es decir, noticiarios serios, periódicos, libros, revistas, que sí tengan alguien que filtre la información y que no comunique cualquier cosa, ¿no? Creo que no hay Bueno, perfecto. otra, Ahora pero sí, yo Muy bien. creo que no hay dudas. pues les Otra agradezco vez, mucho. muchas gracias por la presentación, la charla. Y Gracias a bueno, sí. ustedes. Y mañana voy a dar una charla a las 4, me parece, no, a las 5, sobre el coronavirus, las nuevas variantes del coronavirus y las vacunas.